Hoy vamos a ver el módulo de grandes síndromes geriátricos y para ir entrando en el tema vamos a recordar entonces que sobre el envejecimiento poblacional, que es uno de los grandes triunfos de la humanidad, pero es también uno de los mayores retos. A medida que nos adentremos en el siglo XXI, el envejecimiento de la población implicará un aumento de las demandas sociosanitarias en todos los países. Siempre nos planteamos distintos objetivos en cada una de las unidades, en este caso de los grandes síndromes geriátricos. En primer lugar es reconocer la presentación de las enfermedades en el adulto mayor. También debemos definir las características más comunes de los síndromes geriátricos y establecer los parámetros esenciales para el diagnóstico de estos mismos. Una de las líneas de trabajo del seguimiento es ver la presentación que se da en las distintas enfermedades en los distintos personas mayores. Estos síndromes geriátricos, analizarlos, sus antecedentes históricos, los conceptos, las características que se van presentando y la importancia en cuanto a su cuadro clínico. Sus principales criterios diagnósticos en cuanto a los distintos síndromes geriátricos en particular. Haciendo un poco de historia, el doctor Bernard Isaac mencionaba: he elegido como título los gigantes de la geriatría. Estos mismos son las penurias que acosan a mucha gente de edad avanzada. Estos son la inmovilidad, la inestabilidad, la incontinencia y el deterioro intelectual. El concepto de síndrome geriátrico es relativamente reciente, ya que esta terminología empezó a utilizarse hacia los fines de los años 60. En un principio, con la denominación de los síndromes geriátricos, se hacía referencia a las características que presentaban con más frecuencia los adultos mayores, ingresados a los distintos servicios de geriatría. Respecto a otros servicios también, y actualmente, esta denominación se utiliza para referirse a un conjunto de cuadros originados por la conjunción de una serie de enfermedades que alcanzan una enorme prevalencia en el adulto mayor y que son frecuentes de origen de incapacidad funcional y social. Estos grandes síndromes geriátricos, en una presentación en cuanto a las enfermedades que se presentan. Atípica, una desviación del modelo clásico de presentación de las enfermedades. En el siguiente punto es sobre la presentación silente, o sea, ausencia o atenuación de los hallazgos típicos, que esto puede ser considerada como presentación atípica. Un ejemplo es más notorio, que se encuentra en el infarto de miocardio indoloro, infecciones, fiebre, peritonitis indolor e hipertiroidismo apático. En presentación tardía, es tendencia de enfermedades a presentarse en sus formas avanzadas, que esto puede tener su origen debido a una mala interpretación por parte del paciente de los síntomas iniciales. También se lo puede atribuir a un proceso del envejecimiento, como así también con el temor de perder su independencia por hospitalización o estar en residencias geriátricas, y en ocasiones errores médicos por no dar la importancia a los síntomas iniciales. En los pseudosilentes, el adulto mayor acude a un cuadro clínico complicado,
y el médico por prejuicio o por ignorancia no hace una verdadera valoración, y en esto tiene que ser una valoración geriátrica integral, y no identifica los factores remediables. Entonces, esto sucede que con frecuencia los pacientes con crisis sociales, en los que el médico atribuye todos los males al problema social que lleva la persona mayor. Siguiendo con la reseña histórica, y como había mencionado anteriormente, bajo el nombre del médico inglés Bernard Isaac sobre el concepto de los grandes síndromes geriátricos, que fue por primera vez bajo el nombre de los gigantes de la geriatría, en su conferencia de apertura en la Cátedra de Medicina de la Universidad de Birmingham del Reino Unido, en el año 1976, donde describió inicialmente los cuatro: la inmovilidad, inestabilidad, incontinencia y deterioro intelectual o cognitivo. Luego fueron magníficamente definidos por Kane en 1989 en su libro Essentials of Clinical Geriatrics como problemas geriátricos, que esto permitía que a través de la regla de mnemotecnia, su memorización por medio de la regla de las IES, que era inmovilidad, inestabilidad, caídas, incontinencia y la demencia o síndrome confusional agudo, entre otros. En las situaciones de la enfermedad que se va presentando en el adulto mayor como conjunto de signos y síntomas, y los distintos cuadros patológicos no enmascarados en las enfermedades habituales, son en este caso la presentación más frecuente de estas enfermedades en el adulto mayor, que este mismo pueden provocar pérdida de la funcionalidad, ya sea media o total, a una dependencia o a la aparición de otro síndrome. Condiciones de salud, obviamente multifactoriales, propias del paciente adulto mayor, que exigen mayor cuidado, una mayor valoración y el cuidado en cuanto a su etiología para realizar un correcto tratamiento. En cuanto a las características, puede presentarse como múltiple causalidad, también lo que privan al paciente de su independencia. Se presentan baja letalidad y casi nunca responden con rapidez a las medidas terapéuticas simples que se les indica. Causan consecuencias más graves que el síntoma en sí mismo. Tiene que ver con su multipatología y cómo esté el paciente en línea general para poder hacer una buena valoración y un seguimiento. La importancia en su reconocimiento. Pensar siempre en términos de la problemática que se presenta en enfermedades concretas. Tener un amplio diagnóstico diferencial, que eso nos va a permitir encontrar la causa y aplicarlas en soluciones más rápidamente. Las interacciones entre ellas, hacer que el manejo clínico en la persona mayor no sea difícil, sino que nos permita llegar a constituir un reto en su abordaje, y la disposición, obviamente, en los servicios de atención y contribuir al especialista desde la línea del pregrado en la formación en cuanto a lo clínico y a la parte psicológica y emocional al momento de evaluar una persona adulta mayor. Para eso tenemos los que ya había mencionado en el módulo anterior, la valoración geriátrica integral. Entonces, en relación a los grandes síndromes geriátricos reconocidos en la actualidad y que fueron reconocidos de estos cuatro pilares fundamentales para la geriatría,
y con una descripción y fundamentos, como se ha mencionado, y de a poco vamos a ir entrando más en cada uno de ellos y valorarlos como corresponden cada uno de estos síndromes. En cuanto a la fragilidad, en la terminología ha variado a lo largo del tiempo, y esto, en cuanto a la conceptualización, es el riesgo de romperse, es decir, el aumento del riesgo de morir, la susceptibilidad inusual de enfermar, la pérdida de la fuerza y de la resistencia. Esta fragilidad asociada al envejecimiento y se caracteriza por una disminución de la reserva, obviamente, fisiológica, y esto llevaría o traduciría al individuo a un aumento en el riesgo de la incapacidad, esa misma pérdida de la resistencia y aún mayor la vulnerabilidad, que nos va a llevar a las complicaciones y se manifiesta en mayor morbilidad y mortalidad. En cuanto a los mecanismos responsables de la fragilidad, hay causas fisiopatológicas como la aterosclerosis, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, anemia, diabetes, disminución de la vitamina D, sarcopenia, dolor, entre otros. Causas funcionales, sedentarismo e inmovilidad, las nutricionales, la mala nutrición, síndromes, astenia, anorexia, adinamia y la pérdida de peso. Factores psicosociales, principalmente la depresión. Cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a encontrarnos con debilidad, la fatiga, la baja actividad física, pérdida de peso y los bajos niveles en general de su actividad. Disminución de la velocidad de marcha, deterioro cognitivo, alteraciones de la movilidad, problemas sociales y mayormente la vulnerabilidad de eventos adversos a estos problemas. Entonces, síndrome de fragilidad y sus eventos adversos, tenemos como factores genéticos, que es el envejecimiento propio del individuo, fisiológico, hábitos, factores socioculturales, psicosociales, económicos y estilo de vida, nos va a llevar a la disminución en la reserva funcional, esto a un riesgo de dependencia y el síndrome de fragilidad. Esta dependencia cada vez va a ser mayor y va a llevar a un tiempo que va a tener que ser institucionalizado, y si no hay una buena evolución, obviamente nos va a llevar a la muerte. ¿Qué conductas debemos tomar? Su manejo se basa en la respuesta geriátrica, que incluye lo que es la valoración geriátrica integral, el manejo en problemas por el equipo interdisciplinario, las intervenciones de mayor beneficio que estos han demostrado, en bajo a lo que es la parte nutricional y los programas de ejercicio supervisado. Esto en medida a las posibilidades que tiene cada uno de las personas mayores. Medidas de prevención, una buena nutrición, ejercicio de resistencia, de acuerdo a todas estas las posibilidades de cada uno, la prevención a nivel cardiovascular, el manejo del dolor, la socialización, evitando esto el aislamiento y que nos va a llevar obviamente al cuadro depresivo. Evitar, para intentar revertir la fragilidad, es el buen manejo de las enfermedades concomitantes, el manejo en reemplazo hormonal, entre otras acciones, según el diagnóstico de cada paciente. Este síndrome en cuanto a las caídas, consecuencias en los acontecimientos, suele pasar a veces en contra de su voluntad. Es un problema muy común en la población adulta mayor. Se deben a múltiples factores,
que nos va a llevar a las caídas. Y también puede ser en la primera manifestación en cuanto a su enfermedad. La posibilidad de lesión posterior va aumentando con el evento en cuanto a lo que es la caída y tiene importantes repercusiones físicas, psicológicas, sociales y económicas. En cuanto a porcentaje, bueno, sí es que hay un alto porcentaje que ocurre en el domicilio, un poco menor en personas que viven en comunidad, que se cae, puede ser una o dos veces al año, son de lo que es más frecuente en las personas, en las mujeres, son causa de muerte un porcentaje de un 30% aproximadamente como promedio, y que viven en comunidad. Porcentaje se eleva en ser personas hospitalizadas o en residencias, es decir, las instituciones geriátricas, y se pueden clasificar como accidente de forma repentina y también algo que es prolongado, es decir, las caídas en forma frecuente. Siempre evaluando cuál es el evento que lo puede llevar a estas caídas. En cuanto a los factores de riesgos, tenemos factores intrínsecos y extrínsecos. En los intrínsecos vamos a encontrarnos con enfermedades que alteran la marcha o el balanceo, por ejemplo el Parkinson, demencia, artritis, depresión. El desacondicionamiento físico, dejan de realizar actividades como tenían o suelen hacerlo frecuentemente. Hipotensión postural, al levantarse muy rápidamente de una posición, ya sea cuando se levantan de la cama o de la silla, a veces en forma brusca, y ahí hacen el cuadro de hipotensión y se caen. Infección, desequilibrio, hidroelectrolíticos, trastorno a nivel visual o vestibular, las cardiopatías, neuropatías periféricas, debilidad de los músculos de la cadera, problemas en los pies, fármacos y alcohol. Pueden haber otros factores intrínsecos también que manifiesten estos síndromes de las caídas. En cuanto a extrínseco, tenemos un mobiliario que es inestable, la mala iluminación, piso resbaladizo, los desniveles, las alfombras, escaleras que no son seguras, calzados inadecuados, el desconocimiento ese del lugar y a veces cuando van al baño o cuando se están bañando. A veces son cosas muy comunes, decirle el tema de la iluminación o de la alfombra o de los pisos, pero siempre hay que tenerlos presentes porque estos problemas en cuanto a las caídas, el problema que le puede llegar a traer después en su salud. En cuanto a la evaluación, referidos a las caídas, hay que hacer una evaluación geriátrica integral con test adecuado para el mismo y el tratamiento del daño. La historia de la caída, cómo fue, el tipo o si es actividad en cuanto al deslizarse, resbaladizo, en cuanto al tipo de caída, lugar de la caída, pérdida de conocimiento, historia de caídas previas, a causa de qué fue esas caídas que ha tenido anteriormente, antecedentes patológicos personales, el uso de medicamento, qué cantidad de medicamento de los que está usando, lo toma en forma como están indicadas, la historia social, el examen físico completo y hacer obviamente especial énfasis en la presión arterial, acostado y de pie, la agudeza visual, ver bien el campo visual, la evaluación en cuanto a esa misma valoración de una baja visión, la parte cardiovascular, soplos, arritmias, artrosis, venas varicosas, problemas en los pies, el tipo de calzado,
la valoración neurológica en cuanto al equilibrio de la marcha. Uno de los test de valoración que podemos hacer en este caso, un test de screening, el Mini-Mental, la escala de depresión geriátrica, para ver la agudeza visual, y uno de los test también más utilizados, la escala de Tinetti. ¿Qué conductas debemos llevar en la prevención en cuanto a las caídas? Tenemos que tener en cuenta bien identificar en las personas mayores el riesgo, los factores de detección, actuar de una manera personalizada en cuanto a estos factores de riesgos identificados, enseñar en cuanto a los cuidados, el autocuidado en actividad física regular, enseñar cómo disminuir riesgos domiciliarios, enseñar cómo actuar en casos de una caída, dar acceso a cuidados en cuestión de los cuidados del pie, que es la parte podológica, enseñar sobre la importancia de un calzado adecuado. Tratamientos específicos en cuanto a la caída. Por ello, entonces debemos incluir, en línea general, tratar los factores intrínsecos y extrínsecos de los riesgos que estos se encuentren, corregir en cuanto a la medicación, la polifarmacia, ofrecer una buena rehabilitación de acuerdo al problema que tenga cada uno de estos pacientes, evaluar de la necesidad de auxiliares en cuanto al control de la marcha y entrenar en su utilización. En cuanto al síndrome de inmovilidad o desacondicionamiento, está caracterizado por la disminución de la marcha, de la tolerancia en cuanto a los ejercicios, la hipertensión arterial, disnea, debilidad muscular progresiva, y en casos extremos, pérdida de automatismo, los reflejos posturales, la imposibilidad de la deambulación. En cuanto a la capacidad de la movilización, es un indicador de nivel de salud en el adulto mayor y de su calidad de vida. Una persona mayor inmovilizado es considerado como un paciente de alto riesgo en complicaciones médicas, totalmente dependiente y candidato a la institucionalización. Se puede distinguir en una movilidad relativa o capaz de movilizarse con menor o mayor independencia, a una inmovilidad absoluta al estar en cama de forma permanente, estando muy limitada la variabilidad postural. Es la inmovilidad que puede ser aguda o crónica. Entonces, las causas de estos síndromes de inmovilidad, la inestabilidad, el miedo a las caídas, sus consecuencias, traumas, fracturas, incontinencia urinario fecal, problemas neuropsiquiátricos, problemas en enfermedades cerebrovasculares, confusión mental, depresión, enfermedad de Parkinson, demencia, tumores cerebrales, entre otras causas. Afecciones cardiovasculares, afecciones osteomioarticulares, que esto nos provocan dolor y rigidez, la osteoartritis, osteoporosis, artritis reumatoidea, gota, entre otras cosas. Pérdida de la visión o audición, la iatrogenia, el tema siempre tenerlo presente de los psicofármacos, los hipotensores. Ahí se presenta una debilidad generalizada por cualquier enfermedad o condición. Nos lleva a una estadía de hospitalización y también el problema a nivel de las causas a nivel social. La inmovilidad, entonces, las complicaciones de la misma, úlceras por decúbito, por presión, el balance negativo del sodio-potasio, el estreñimiento, disminución del calcio y el fósforo, contracturas, incontinencia urinaria, trombosis y embolia. Hay una reducción de los volúmenes sanguíneos, se presenta también atrofia muscular, insuficiencia respiratoria, por ejemplo neumonía,
hipotensión ortostática, depresión, cambio físico y asociado a la deprivación sensorial y social. Entonces debemos hacer una valoración bien exhaustiva, que es la valoración geriátrica integral, con los distintos test de valoración de acuerdo al problema, identificación de estos factores de riesgos y las causas, el estado de salud previo, exámenes para la morbilidad oculta que pueden presentarse, identificar complicaciones y establecer un pronóstico adecuado. En cuanto a la inmovilidad, tenemos que tener presente la conducta, tomar todas las medidas de prevención correspondientes, evitar en todo lo que sea posible que cualquier entidad lleve al paciente a mejorar su estado, en cuanto también a las medidas terapéuticas, el tratamiento etiológico, revisar las cuestiones de los medicamentos, eso es muy importante, corregir las deficiencias nutricionales, saben que también son de poco comer o no es una buena alimentación que suelen llevar y que no toman líquido, que eso es importante insistir en cuanto a que tomen mucho líquido, principalmente agua. Si no, lo pueden ir reemplazando por jugos naturales, las verduras, etcétera. Todo eso hace mejorar en cuanto a la base nutricional. En cuanto a lo que es ejercicios, la fisioterapia si es necesario, el uso de ayudas técnicas y obviamente llegar a lograr una independencia funcional, la motivación y apoyar en cuanto a lo nivel psicológico del paciente, a nivel familiar y de los cuidadores. Cuidadores que se dedican solamente para ese tema o los mismos familiares que están al cuidado de las personas mayores. En cuanto al otro síndrome del deterioro cognitivo, ahí vamos a ver la alteración en cuanto a lo que es la dimensión de las funciones mentales superiores, ya sean orientación, memoria, cálculo, juicio, comprensión a nivel del lenguaje, el reconocimiento a nivel visual, el nivel de conducta y de la personalidad. De lo cual esto se queja el paciente, pero se puede o no corroborar con las distintas pruebas neuropsicológicas y que generalmente es multifactorial. Este déficit cognitivo superior al ser esperado propio por la edad y el nivel cultural también de la persona. Incluye posible existencia de alteraciones en cuanto a las actividades de la vida diaria, que a veces no precisamente de ayuda a una supervisión en cuanto a la persona que permita al mismo sujeto realizar una actividad independiente en la sociedad sin que se cumplan criterios en cuanto al deterioro cognitivo. Y también esto van a tener los distintos test de valoración para este problema. En cuanto a la Sociedad Española de Neurología, propone criterio en que tiene que ver con la alteración cognitiva y de ser informado, y el deterioro cognitivo ligero, leve, que esto si se constata, además de una disminución en el rendimiento cognitivo de la persona. Entonces, este reconocimiento en fase de estos procesos del deterioro, que es muy importante para ver las causas tratables y porque permitiría a uno incluir medidas preventivas, las terapéuticas y planificar los cuidados de acuerdo a cómo se haya presentado este problema a nivel cognitivo. En cuanto a la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, plantea continuar y también ir profundizando en cuanto a poder mejorar y estandarizar esta definición o subtipo que va a ir perfeccionando instrumento
de la valoración geriátrica integral en cuanto a los distintos test que se puede emplear para valorar el deterioro cognitivo. ¿Cómo se puede plantear este problema cognitivo? Ver los factores de riesgo pueden estar relacionados con aspectos etiológicos o etiopatogénicos de su propia enfermedad. Factores genéticos, cardiovasculares, cronológicos, factores sensoriales y estilos de vida. Entonces, los síndromes de deterioro cognitivo, tenemos el diagnóstico bajo la valoración geriátrica integral, que vamos a emplear los distintos test de valoración, empezando por la historia clínica, su naturaleza en cuanto al cuadro, evolución, sintomatología y fármacos, la comorbilidad, la exploración clínica y neurológica, que vamos a valorar lo cognitivo, mental, funcional y específico, las pruebas, el Mini-Mental, el de Pfeiffer, el cuestionario general de evaluación mental, el de nivel cognitivo, el del Rowland universal de las demencias y la examinación cognitiva a nivel general. Todos estos son algunos de los instrumentos que están evaluados y para poder ser llevado a cabo para valorar el deterioro cognitivo del adulto mayor. A nivel de la conducta, en esto se han desarrollado diversas modalidades terapéuticas para llevar adelante en el medio asistencial, familiar, entrenar bien al equipo terapéutico y llevar adelante distintas modificaciones posibles de acuerdo al factor de riesgo. La Sociedad de Geriatría y Gerontología proponen terapias no farmacológicas, que es la estimulación cognitiva, el entrenamiento, la rehabilitación, la musicoterapia, el apoyo, la psicoterapia, las distintas intervenciones a nivel sensorial, arte terapia, ejercicio físico, entre otras opciones. También las terapias a nivel farmacológica, hay que tener en cuenta la enfermedad de base, el uso de fármacos específicos a tal fin, trastornos vasculares, vitaminoterapia y también las diferentes opciones que hacen que siempre deben ser combinadas y adaptada a cada paciente. En cuanto al síndrome geriátrico que tiene que ver con la incontinencia urinaria, podemos diferenciar en incontinencia de esfuerzo, imperiosa, por rebosamiento, funcional y mixta. La incontinencia urinaria entonces la podemos definir como una pérdida involuntaria de orina desde la vejiga. Esta pérdida de orina ocurrida en al menos en 6 ocasiones durante el año o cualquier historia evidente de goteo inducido por estrés o urgencia, y también es considerada como una incontinencia también urinaria. Esta pérdida ocurre habitualmente vía uretral, pero también puede haber escape de orina a través de fístulas, la vesicovaginal, uretrovaginal, las cuales también constituyen esto una entidad aparte, pero siempre deben ser consideradas y sospechadas para un diagnóstico diferencial en cuanto a las infecciones urinarias. Perdón, la incontinencia urinaria. Siempre es patológica y no un cambio normal de la edad. Factores de riesgos contribuyentes a la incontinencia urinaria. La inmovilidad, se da más en sexo femenino, la hospitalización, las infecciones del tracto urinario, la retención urinaria, la impactación fecal, cirugía pélvica previa, depresión, trastornos neurológicos,
Y en cuanto a la medicación, el uso de anticolinérgicos, diuréticos, antidepresivos, analgésicos. En cuanto a narcóticos, antipsicóticos, los IECA y hipnóticos, alcohol o los calcio antagonistas. En el diagnóstico va a depender casi en su totalidad de que el médico pregunte acerca de su existencia, teniendo también en cuenta el test de la valoración geriátrica integral, antecedentes patológicos, cirugías, comorbilidad, siempre descartar una causa obstructiva en el hombre antes de iniciar el tratamiento, el examen físico preciso a las causas, estudios de los órganos excretores renales, humorales e imágenes simples y contrastadas que tiene que ver también mucho en la determinación del residuo postmisional. Las conductas, medidas generales en cuanto a cómo se ha presentado el cuadro de la incontinencia urinaria, los factores de riesgos, el tratamiento farmacológico adecuado o el tratamiento quirúrgico. Siempre hay que descartar una causa obstructiva en el hombre antes de iniciar el tratamiento. Tener en cuenta la retención aguda de orina es una urgencia urológica. Y también si el paciente debe ser referido a urología o geriatría en cuanto a las medidas que se han implementado para tratar esta incontinencia. También si fracasan o bien si el paciente presenta incontinencia urinaria persistente y que no mejora con las medidas iniciales. En cuanto a la autoevaluación, siempre son algunas de estas las preguntas que nos debemos hacer. ¿Cuáles son las características de los grandes síndromes geriátricos? Relacionar en cuanto a los principales síndromes en la práctica médica geriátrica. También qué característica diagnóstica y terapéutica esto nos resumen a los principales síndromes geriátricos. En conclusión, es importante reconocer en la práctica médica la implementación particulares de la enfermedad propia del adulto mayor, realizar un buen diagnóstico correcto de los grandes síndromes. Esto nos va a permitir un buen abordaje amplio, satisfactorio en este proceso de evaluación en cuanto a las enfermedades de la persona mayor, implementando bien tanto desde la historia clínica completa a el uso de los distintos test e instrumentos de valoración geriátrica integral que nos va a permitir acercarnos más a la problemática de la persona mayor, darle una buena atención más allá de la parte clínica, sino psicológica y emocional, que eso nos lleva a la valoración de lo que tiene que ver con la gerontogeriatría, darle a esto una satisfacción en cuanto a la asistencial, brindarle un buen estilo de vida para tener obviamente una mejor calidad de vida.